las prácticas externas en las titulaciones de educación de la UNED. Voces y perspectivas de los agentes implicados. Hablamos con Eva Cataño García. Ella es profesora tutora en el Centro Asociado de la UNED en Sevilla, en el centro de Sevilla. Muy buenos días, Eva. Buenos días. Pues vamos a hacer una pequeña pincelada de su currículum porque yo creo que es importante para nuestros oyentes conocer pues esas características especiales que tienen los tutores de la UNED. Eva Cataño es diplomada en Magisterio, licenciada en psicopedagogía. Además, en este momento Eva también está haciendo el doctorado en historia contemporánea. Ella ha trabajado pues desde que ha empezado su vida profesional en áreas sociolaborales y socioeducativas como orientadora laboral, gestora de planes de formación y docente en cursos de formación permanente para trabajadores y desempleados. Como decíamos, pues es tutora en el Centro de Sevilla, en el Centro Asociado de la UNED de Sevilla, desde hace varios años. Me gustaría hablar precisamente de su papel como profesora tutora. ¿Existen, Eva Cataño, diferencias entre la tutoría de asignaturas teóricas y la tutoría de asignaturas prácticas, en este caso de prácticas profesionales? Pues sí, rotundamente sí. De hecho, bueno, pues estas prácticas suponen para los estudiantes, y en especial las prácticas en centros externos, una experiencia no solo académica y profesional, sino en gran medida una experiencia con un fuerte componente emocional. Me gustaría también que nos hablase un poco de esas diferencias. ¿Cuáles son? Bueno, pues son múltiples. Por ejemplo, la tutorización de asignaturas prácticas suponen un reto de integración entre la teoría y la práctica. Esto es así, por ejemplo, el estudiante pues no solamente lleva a cabo un diseño, por ejemplo, de intervención socioeducativa, sino que lo tiene que adaptar y contextualizar a chavales en riesgo de exclusión social o a un grupo de mayores dependientes. De hecho, en este tipo de tutorías de asignatura práctica, las demandas de apoyo a los tutores son diferentes. Frente a las solicitudes de resolución de dudas muy concretas propias de las tutorías teóricas, estos estudiantes en prácticas nos demandan un apoyo encaminado a los procesos tanto de diseño como de reflexión. De hecho, las tutorías prácticas suponen y exigen una planificación y un seguimiento específico de los estudiantes. Esta actuación no puede desarrollarse al margen del contexto social en el que está inmerso el estudiante. Es curioso porque el ritmo de las tutorías de la asignatura de práctica es completamente diferente. O sea, mientras que las tutorías teóricas, pues yo planifico una secuencia, ¿no?, en la clase de enseñanza muy marcada pues, por los contenidos y los temas. En las prácticas, lo primero que tengo que hacer es frenar a los estudiantes. O sea, la mayoría quiere lanzarse de cabeza, como si fuera la piscina, pues al centro de práctica. Está deseando ir, es todo ida, ¿no? Pero esto no va así. Primero, pues hay que conocer y comprender el centro. Hay que reflexionar muy a fondo sobre cuál es el perfil profesional de cada uno y luego, bueno, pues aprender a analizar esas experiencias que suponen aprendizaje. En especial estas tutorías de asignaturas prácticas, bueno, pues es muy importante generar, y esto es interesante, un espacio que permita la conversación y el intercambio de estas experiencias entre los propios estudiantes. Estos grupos de discusión entre iguales son, bueno, pues una aportación muy significativa a los aprendizajes. Bueno, en su currículum también quería destacar que actualmente trabaja en la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Y ya hemos señalado antes otros aspectos de su currículum. Y en este caso concreto, las materias que tutoriza están inmersas o inscritas en los grados de Pedagogía, Educación Social y Psicología. Y precisamente con toda esta experiencia me gustaría, Eva Cataño, que nos hablase un poco también de las funciones y competencias, no solamente desde la perspectiva del tutor, para ser profesor tutor en un centro asociado de la UNED, sino también qué competencias tienen que adquirir los estudiantes en estas materias o en estas prácticas profesionales.
Bueno, pues mira, es muy claro. El valor del profesorado tutor en relación a esta pregunta que me hace radica, sobre todo a que los estudiantes en práctica y en general transformen sus experiencias en aprendizaje. De ahí la importancia pues de ayudar a vincular esos conocimientos teóricos con las prácticas, propiciar, como hablábamos antes, de que puedan expresarse, dejar fluir las emociones y sobre todo favorecer el desarrollo de estas competencias y de estas capacidades reflexivas. Ahí está el máximo de relevancia. El quid de la cuestión. ¿Y qué funciones desempeña, en este caso, una profesora tutora? Bueno, pues las funciones son amplias y se adaptan pues al tipo de asignatura, pero sobre todo ayudar y orientar en la autonomía del estudiante frente a las competencias y los retos de cada una de las asignaturas. Es un apoyo en estos procesos de estudio. Bueno, hay un motivo especial para estas entrevistas y es precisamente que se van a reunir en ese curso de verano del 3 al 5 de julio en el Centro Asociado de Sevilla en torno a ese tema, las prácticas externas en las titulaciones de educación de la UNED, voces y perspectivas de los agentes implicados. Y aunque este podcast lo pueden escuchar en cualquier otro momento nuestros oyentes, sí que me gustaría, Eva Cataño, hablar algo de este curso presencial que va a tener también una parte online y prácticamente pues van a participar todas las personas con las que estamos hablando en estos podcasts. Y además Eva Cataño pues es coordinadora del curso que dirige la profesora Ana María Martín Cuadrado de la Facultad de Educación de la UNED. Eva, háblenos un poco de la relevancia de este encuentro. Gracias. Efectivamente, a través de este curso de verano nuestra intención es contribuir un poquito a mejorar las condiciones para el desarrollo de las prácticas. Y para ello, pues es interesante pues que nos centremos en comprender la importancia que tienen las prácticas externas en el desarrollo del perfil profesional de los estudiantes y su relación con la empleabilidad. Pero no nos queremos quedar en el perfil del estudiante, queremos analizar y poner en valor la importante contribución de los tutores de prácticas en los centros, así como aprovechar, pues para hablar de buenas prácticas y del análisis de lo que, pues de nuestra figura de profesorado tutor. Es completamente necesario crear un espacio de diálogo entre todos los agentes formativos implicados en las prácticas. Claro, porque hablaremos también con tutores profesionales, porque cuando utilizamos pues el término profesor tutor o profesora tutora, nos estamos refiriendo, que sepan nuestros oyentes, a esos profesores tutores que ejercen su labor en los centros asociados de la UNED, pero tenemos también esa otra figura del tutor profesional, Eva. Efectivamente, por una parte están aquellos profesionales de los centros de práctica que hacen el seguimiento y abren las puertas a nuestros estudiantes en prácticos para mostrarles pues cómo son esos psicólogos, esos pedagogos, esos educadores sociales en su día a día. Por otra parte estamos nosotros, el profesorado tutor, que desde los centros asociados pues apoyamos la labor y el día a día también en el curso de las prácticas. Bueno, en uno de los encuentros que van a tener lugar en ese marco del curso de verano está ese seminario teórico práctico, investigación educativa, prácticas como motor de cambio. Me interesa ese aspecto de la investigación educativa. ¿Nos podría hacer algún apunte, Eva Cataño? Pues sí, este es un seminario teórico práctico integrado dentro del curso de verano, que como bien decía, pues se puede o bien seguir presencialmente o bien a través de la modalidad online en diferido. Y en este seminario en concreto teórico práctico nuestro objetivo es crear un espacio de trabajo simultáneo entre todas estas profesores tutores, colaboradores y estudiantes. Vamos a conocer, o pretendemos, que ese acercamiento y ese análisis de los materiales que ayudan, que tanta importancia le damos, a transformar las experiencias en aprendizaje. Entonces, consistirá en una presentación breve de esas herramientas, instrumentos y técnicas, como son la autobiografía, el diario de práctica, los grupos de discusión o cuestionarios de perfiles profesionales y los cuestionarios también de evaluación de los tutores y de los profesores. Se dividirán en grupos para trabajar con estos instrumentos para después de un amplio análisis, debate y entrenamiento poner las conclusiones y ese análisis debate por cada uno de los implicados.
Pues muchísimas gracias, Eva Cataño, por estos apuntes, no solamente de su trabajo cotidiano, sino también de este curso de verano que se va a desarrollar en el Centro Asociado de la UNED en Sevilla del 3 al 5 de julio. Las prácticas externas en las titulaciones de educación de la UNED, voces y perspectivas de los agentes implicados. Hasta muy pronto, Eva Cataño. Muchas gracias. Las prácticas externas en las titulaciones de educación de la UNED, voces y perspectivas de los agentes implicados. Un proyecto de la profesora de la Facultad de Educación de la UNED, Ana María Martín Cuadrado. Un programa de la UNED, la universidad pública más cercana, uned.es. Sin distancias, canal.uned.es.